las notas del mismo rato. Se termina la clase y yo les paso las notas de la representante y la representante va anotando después de cada clase las notas en, en, en un archivo de Excel y así vamos recopilando para después que no se pierdan y que haya confusiones o que tengamos notas omitidas. Es que algún rato, Cari, yo me olvido de las notas, Carly, perdón, me olvido de pasarle las notas, me dice mi sistema, doctor, no me ha pasado las notas de hoy. Y yo le paso ese mismo momento o al día siguiente máximo. Listo, pero no es posible, tiene que ser el mismo día. Bueno, entonces, Jocelyn, empecemos. Ya, listo, Doc. ¿Sí se puede ver la pantalla? Sí. Sí. Ya, bueno, vamos a hablar de las generalidades del examen físico-vascular. Ya, primero en este tema vamos a abarcar los tres sistemas, que sería el sistema arterial, venoso y linfático. Estos van a ser los sistemas en donde vamos a tener o podemos tener las afecciones. El examen físico-vascular va a tener tres pilares: la inspección, la palpación y la auscultación. En cuanto a la inspección, primero tenemos que empezar con una inspección general, donde vamos a visualizar la actitud y el aspecto general del paciente, la constitución, si hay simetría entre sus extremidades y lo que se puede visualizar, y si existe una situación de peligro. Después de esto podemos empezar a valorar lo que es piel, uñas, extremidades, todo eso. En cuanto a lo que es uñas, tenemos que estar pendientes porque cuando existen alteraciones en esto puede haber trastornos arteriales. Por ejemplo, si tenemos cambio de grosor, desprendimiento de la base, inflamación o dolor. Como podemos ver en la imagen, vemos una hemorragia en astilla, es cuando el color marrón en las uñas. Esto se asocia a endocarditis infecciosa, pero también puede estar asociado a otras cosas, por eso no es muy específico. En cuanto a la piel, tenemos que tener en cuenta los aspectos de la piel, como el color, si está enrojecida o está pálida o está cianótica. Si hay trastornos tróficos, esto se da cuando hay una obstrucción arterial crónica, y cuando es arterial se observa una piel fina, pálida, trófica; cuando es venosa, una piel fibrosa y con hiperpigmentación. Si hay pilificación, que es cuando existe un trastorno arterial que produce una disminución de flujo y esto disminuye el vello en las diferentes zonas. Trastornos de sudoración como hiperhidrosis, úlceras. Aquí tenemos que diferenciar entre arterial, venosa, linfática, si existe gangrena, venas varicosas, ya sean primarias o secundarias, o isquemia dada por disminución de la perfusión. En cuanto a la boca... Un ratito ahí. Ya. Doc. ¿Puede repetir cómo son los cambios tróficos en lo arterial y lo venoso? Decía que esto se da, son cambios típicos dados por la obstrucción arterial crónica, y cuando es una obstrucción arterial va a ser una piel fina, pálida y atrófica, y cuando es una obstrucción venosa va a ser hiperpigmentada y fibrótica. Ya, listo. Entonces, clarito, ¿no? Ahora, el término gangrena es gangrena. Ustedes como médicos ya van a ver que en algún momento puede haber colegas, incluso estudiantes, que tengan confusión y el término gangrena le digan gangrena. Nada que ver, es gangrena con G. Y se refiere precisamente a lo que vemos en esa foto. ¿Sí? Una coloración de color, o sea, una coloración negra. ¿Sí? De la extremidad. O de los miembros o los dedos, por ejemplo. ¿Sí? Sigamos. Ya. Ya. En cuanto a la boca, nos decía que tenemos que estar pendientes a síntomas como las petequias palatinas, que pueden igual ser, son específicas o se observan en la endocarditis infecciosa, o también pueden haber anomalías que nos indiquen alguna cardiopatía congénita. En cuanto al cuello, nos decía que tenemos que estar bastante pendientes del pulso venoso yugular, y este puede ser subjetivo de cualquiera de estas enfermedades que vemos en la parte de arriba. Y en las extremidades tenemos que considerar el edema, que ya les voy a hablar más adelante. Ya. En cuanto a la palpación, nos decía que tenemos que hacer principalmente con 3 dedos, no con 2 dedos.
Y aquí vamos a valorar el pulso arterial, donde vamos a tomar en cuenta la frecuencia, el ritmo y las características que tenga el pulso. La temperatura de la piel, esto es importante ya que está íntimamente relacionada con la vascularización. Por ejemplo, si tenemos un aumento de la temperatura de la piel, puede estar relacionado con un proceso infeccioso, y si tenemos una disminución de la temperatura de la piel, puede estar relacionado con una alteración arterial. En cuanto al edema, como les comentaba, esto tenemos que considerar si es generalizado o localizado, considerar la consistencia del edema, la coloración y la temperatura, y valorarlo según los grados, según vemos en esta fotografía. El nivel 1 va a haber una leve depresión sin distorsión del contorno y desaparece inmediatamente. En el grado 2 va a haber una depresión de 4 milímetros y desaparece en 15 segundos. En el nivel 3 va a haber una depresión de 6 milímetros y desaparece en 1 minuto. Y en el nivel 4 va a haber una depresión profunda de hasta 1 centímetro y esto desaparece de 2 a 5 minutos. ¿Ya? Y por último, en la auscultación, nos decía que es un pilar fundamental del examen físico. Y aquí vamos a evaluar los focos, el aórtico, el pulmonar, el tricúspide y el mitral. Espera, mira que esta es una clase de cirugía vascular, cardiología no, así que es usante. Ya. Ya, bueno, esto decía que igual toca, solo hay que ver si hay soplos también en el abdomen, en la parte femoral, en la parte poplitea. O Y eso es carotidia todo. también, porque algunos pacientes con Así. estenosis tienen soplos a esos niveles. Si hay una estenosis carotidia, algunos, no todos, pueden tener un soplo con usted que utilice el fonendoscopio y pone, por ejemplo, en el lugar que sea. Hay otra patología que veremos más adelante, que es un pseudoneurisma o los aneurismas, que también generan soplos que son auscultables precisamente con el Doppler o con el fonendoscopio. ¿Listos? Ya. Entonces, ¿quién sigue? Gracias, Yoseli. Gracias, Doc. Yo, doctor, buenas noches, ya le comparto. ¿Me podrías hacer esperador, por favor? Jonathan Collago, por favor dígame cómo son los cambios tróficos arteriales y cómo son los venosos. Active el micrófono, por favor. Jonathan. ¿Ya se me escucha tal vez? Sí, sí, le escuchamos, Jonathan. Ya. Vamos a tener que la arterial va a ser principalmente la piel fina y la venosa ya va a ser principalmente por hiperpigmentación. Ya, listo. Bueno, en términos generales es así. Pero ojo, en el examen físico de un paciente arterial crónico, por ejemplo, hay atrofia de la musculatura. Sí, atrofia, por ejemplo, de los músculos gemelos en la pantorrilla o atrofia de los músculos intermetatarsianos en el dorso del pie. También hay atrofia de la piel, es una piel delgada, fría, muy delgada, sin vellosidades, como ya vimos. Y eso generalmente en el pie y en la pierna. En los pacientes con trastornos venosos hay lipodermatoesclerosis. El nombre de lipo se refiere al tejido celular subcutáneo. Dermato, obviamente, a la piel, y esclerosis a lo que es la esclerosis. Entonces, si estamos hablando de lipodermatosclerosis, tenemos una piel dura. En algunos textos y textos antiguos, incluso algunos nuevos, lo llaman piel acartonada. Usted le palpa una piel dura, justo en la zona de hiperpigmentación. Generalmente en lo venoso, las zonas de cambio trófico son en las caras internas de las piernas, en la región supramalleolar. Todos pálpense en la región supramalleolar. Todos, ahorita, vamos. Ahorita se palpan la región supramalleolar interna. El malleolo interno, si saben dónde es, en el tobillo, ¿cierto? Más abajito del tobillo, ahí está el malleolo. Hay malleolo interno y externo, ¿cierto? Que corresponde a la tibia y el peroné. Entonces, en la región supramalleolar es donde se pueden divisar los cambios tróficos. Si es que es del sistema safeno, es generalmente en la zona malleolar interna. Si es que es del sistema venoso profundo, lo que se refiere obviamente a la femoral, a la poplitea, puede ser en todo el contorno de la pantorrilla, no solo en el malleolo interno. ¿Estamos claros? Listo. Ahora, no vamos a hablar de úlceras ahorita, pero sí les voy a decir dos cosas bien generales en el examen general de las úlceras. Los pacientes con úlceras venosas primero son unas úlceras no dolorosas, no muy dolorosas a veces.
y son muy productoras de líquido. Pueden ser muy grandes o pueden ser pequeñas, sin embargo, no son muy dolorosas. Las arteriales, por otro lado, como estamos hablando de isquemia, es mucho más intenso en dolor y son generalmente úlceras más pequeñas, no muy productivas de líquido. Casi como son úlceras por isquemia, ni siquiera hay sangre. Entonces son úlceras secas, con fondo pálido, seco. Incluso se puede ver en necrosis en algunas de esas úlceras o gangrena. ¿Listo? Ya, eso como, esas son las cosas que te voy a insistir durante algunos temas porque son cosas que tienen que saber y acordarse. Sigamos. Vamos, Javier. Listo, doctor. Buenas noches, doctor, compañeros. Yo les voy a presentar lo que es la palpación de pulsos. Entonces, para poder estudiar lo que son la palpación de pulsos, es muy importante recalcar que se deben utilizar aquí los dedos de las manos, específicamente 3 dedos, que son el índice, el medio y el anular. Para la palpación de los pulsos, debemos utilizar los dedos en forma plana y perpendicular al trayecto del vaso, como podemos ver en la imagen. De esta manera es la forma correcta para poder palpar al vaso y también poder identificar el trayecto longitudinal propio del vaso. Entonces, también se deben utilizar la yema de los dedos y algo que no se debe hacer, pues no se debe doblar los dedos y tampoco se debe clavar las uñas en los vasos. Entonces, nos vamos a centrar específicamente en los vasos de los miembros inferiores y vamos a estudiar los vasos de los pulsos de la arteria femoral, los pulsos de la arteria poplitea, los pulsos de la arteria pedia y los pulsos de la arteria peronea, que lo podemos identificar aquí en este gráfico, los pulsos a este nivel. ¿Estás Entonces, seguro, Javier, de lo que acaba de decir? Lo último sobre la peronea. la peronea sería a este nivel. ¿Dónde? Alrededor de la tibia posterior a este nivel. No. Casi se rompe la mesa. Pero no. Definitivamente no. El que se palpa ahí detrás de malilo interno. Otra vez. Los que están sentados, bueno, doblen la pierna sobre la rodilla. La una pierna sobre la otra rodilla. O sea, crucen las piernas, ¿ya? Ahora, van a palparse el malleolo. Todos saben, a ver, ahora todos. A ver, ¿dónde están, chicos? Ya. Entonces quiero que hagan este pequeño ejercicio, uno para que no se duerman y dos para que no se olviden. ¿Listo? Porque ya veo que algunos están con cara de despechados. Entonces, a ver. Bueno, entonces, todos crucen la pierna. Sí, todos, vamos. Y pálpense en el malleolo interno, que es el que está más a la mano, ¿no es cierto? Malleolo interno. Repito, voy a repetir esto bastantes veces. No me voy a cansar de repetir porque lamentablemente dentro de la experiencia docente que tengo, a pesar de que he repetido esto y repito y hago incluso esta dinámica, cuando van a la consulta y les pido que palpen pulsos, palpan en el malleolo externo. Y ahí no van a encontrar porque no existe ahí nada. Es en el malleolo interno. A ver, entonces, pálpense en el malleolo interno y pálpense en el tendón de Aquiles. ¿Ya? Todos sabemos dónde está el tendón de Aquiles, ¿cierto? Sí, ya, chévere. Ahora, en la línea media entre los dos, más cercano al malleolo, sí, que al tendón, está el pulso tibia posterior. Algunos se van a poder palpar, otros no. No es el pulso peroneo, porque generalmente la peronea está entre los dos huesos y no permite su palpación. ¿Estamos claros? Es el pulso tibial posterior. Ahora ya vamos a seguir. Siga con su presentación, Javier. Ya, entonces, al hablar de lo que es específicamente del pulso femoral, esta la vamos a encontrar a nivel de la ingle, trazando una línea a este nivel. Entonces, aquí la dividiremos en 3 tercios, el tercio externo, medio e interno. El tercio medio es el lugar más adecuado para identificar este pulso. Está bien lo que usted me dice, pero ¿cuáles son los puntos de referencia para establecer la línea inguinal? Alrededor de la cresta ilíaca anterosuperior hasta el... No alrededor. Desde la espina ilíaca anterior desde la espina hasta ilíaca. la parte de la sínfisis del pubis. Esa es la línea.
Sí. Y esa es Sí, la pero referencia. No es precisamente el pliegue, porque algunas personas no coinciden en el pliegue. Entonces, no va a palpar, verá que la técnica dice ahí, en la línea, usted hace 3 tercios, ¿no es cierto, Javier? sí, 3 ¿Y dónde está tercios. el punto? El tercio medio, bueno, la línea no le grafiqué, pero le iba a explicar que era esta línea trazando a este nivel y el tercio medio que se encuentra alrededor de los dedos donde se encuentra el gráfico. Bueno, entonces usted hace como 3 tercios de ahí. ¿Y el pulso en qué tercio está? ¿En el externo, en el medio, en el interno? En el tercio medio, ese es el lugar adecuado para identificar los Ya. pulsos en los pacientes de un peso adecuado. En Entonces cambio, estamos claros, ¿no es cierto? Ya. Ahí, en en, cambio, en cambio, en las personas que están subidas de peso son obesas, aquí este pulso lo vamos a identificar en el tercio interno. ¿Ya? Además, entonces, a este nivel también podemos identificar lo que es el triángulo de Scarpa, que está formado por el sartorio, el ligamento inguinal, el músculo pectíneo y también el aductor mediano. En este triángulo muy no nos metamos característico. mucho con eso, porque con tal que Entonces, sepan aquí dónde lo que está iba el a pulso, recalcar era, ya, listo. ya, solo lo único que iba a recalcar es que aquí se encuentran nervio, arteria y vena, y para cuando necesitamos palpar la vena, esta realizamos una palpación profunda debido a que se encuentran de manera propiamente más profunda, valga la redundancia, a 1 centímetro aproximadamente. Ya, dentro de lo que es la palpación poplitea. Ojo ahí, entonces, el orden es vena, arteria y nervio, desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera. Ya, No, pero dígame, ya, ¿es el vena, orden arteria y nervio desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro? desde afuera hacia adentro sería nervio, No, arteria y vena. bueno, ahí sí, ya. Ujú. Entonces, Ya. pero para que ustedes se acuerden, porque a veces es confuso, sí, algo que me enseñaron a mí no es malo, bueno, pero puede oírse malo. Las pelotas, así decía un profesor mío, las pelotas van. ¿A qué nos referimos con las pelotas? Para que ustedes se acuerden, desde los testículos. Van vena, la B, A, arteria y N, nervio. Entonces con eso probablemente ya no se olviden. ¿Y por qué es importante para ustedes? Lamentablemente en algún momento, y digo lamentablemente, les va a tocar sacar sangre arterial de la arteria femoral o sangre venosa de la vena femoral. Lo cual no me gustaría, ya vamos a decir por qué no. Pero si es que les toca hacer, tienen que estar claritos dónde está el pulso. Porque si usted le palpa el pulso 1 centímetro para adentro, o sea, hacia las pelotas, está la vena. ¿Sí? Y aquí cabe señalar eso. Porque si usted le palpa el pulso y se equivoca y le palpa hacia afuera, va a estar palpando, va a estar funcionando en el nervio y le puede generar dolores crónicos al paciente. Le va a recorrer toda la vida a usted el paciente y usted capaz que ni se enteró. ¿Listo? Entonces, desde este punto de vista, solamente como comentario y fuera del tema, pero algo que hay que recalcar desde la primera clase es que si es que usted toma sangre arterial, tiene que hacer una compresión bien hecha, por lo menos durante 10 minutos en la arteria. En la vena puede demorarse unos 3 minutos y no pasa nada. Usted hace una compresión directa sobre el sitio de punción, sobre la vena, firme y directa, pero no menos de 3 o 5 minutos en vena y no menos de 10 minutos en la arteria. Si usted no hace eso, probablemente tenga un pseudoneurisma y hay que operar a ese paciente solo por una punción. Imagínese operar una arteria femoral. El paciente se puede morir si es que no se diagnostica que se hizo un pseudoneurisma por una punción o por una compresión después de la punción inadecuadas. ¿Estamos claros? Ya, siga. ¿Alguna pregunta de alguien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario con lo que acabo de decir? Creo que está claro, pero si es que alguien tiene que aclarar, pregunte. Porque ese rato cuando esté con la jeringa en la mano no va a saber qué hacer. ¿Sí? ¿No? ¿Seguros? Doc, una duda, o sea, entonces si vamos a extraer sangre, sea arterial o venosa, tenemos que estar, bueno, arterial, los 10 minutos ahí haciendo compresión, Doc. Porque Sí. yo alguna vez he visto que también toman gasometrías y bueno, pocas veces que he visto lo han hecho enseguida, Doc.
No han estado ahí los 10 minutos. Es que es un problema. Esto es gente no entrenada, gente poco, y que es que está entrenada y lo sabe, poco consciente con el paciente y con su propia carrera, porque un aneurisma de una femoral puede terminar con una pérdida de una extremidad, la muerte del paciente, y a veces nada. Pero usted no se puede arriesgar, y arriesgar al paciente tampoco. ¿Estamos claros? Entonces no pueden dejar tanto margen de error. Tiene que ser compresión. 10 minutos. Sí, porque a veces son pacientes con enfermos que tienen trastornos de la coagulación y a veces incluso pacientes sanos que son hipertensos pueden desarrollar este tipo de problemas. Y a veces pacientes sin ningún problema en general pueden desarrollar esto. Especialmente si es que usted estuvo pinche y no lo encontró. Sí, esto pasa más con las personas obesas. Sí, entonces es medio complicado. Ya hemos de hablar de esto un poco más adelante, pero sigamos. Entonces, ahora vamos con el pulso popliteo. Valga la redundancia, se encuentra en la región poplitea, en donde para realizar la palpación de este pulso utilizamos las dos manos. Esto es muy importante debido a que es como que le abrazamos a la rodilla y los dedos pulgares se van a encontrar al lado de la Pero rodilla. fíjate, está clarito. Le abraza la rodilla, dijo David. ¿Sí? Y los dos dedos se encuentran de esta forma, las dos manos se encuentran de esta forma. ¿Listo? Atrás de la rodilla se va a encontrar así. De la línea media, un poquito hacia afuera está el pulso. No está en plena línea media. Pero los dos dedos se van a encontrar aquí, cosa que aquí va a estar la arteria. ¿Listo? La parte de acá. Y usted le coge la rodilla bien agarrada a la rodilla y con una discreta flexión. Ya. No es posible que usted palpe el pulso solo con una. No se puede. Y aún así, verán que conversamos. Por favor, no quiero ver que estén palpando de otra forma que no sea como se les explicó. Bueno, si hay otras técnicas, veremos si es que va a exponer. Si no, esta es la principal. Vamos, siga. Ya. Luego ahora tenemos el pulsopedio. Bueno, el pulsopedio lo identificamos cuando el pie se encuentra en dorsiflexión. Entonces, cuando identificamos el dorso del pie, aquí es muy importante recalcar que este pulso se va a encontrar cuando identificamos el tendón extensor del primero y del segundo dedo. Entonces, a este nivel podemos identificar este pulso. Se dice que se encuentra específicamente en lo que es del borde externo del primer dedo. Y para poder identificarlo, Del tendón. Perdón. Sí, del tendón, que eleve el dedo gordo para poder identificar Ahí estamos bien. Entonces, si es que eleva el dedo gordo, usted le identifica el tendón y por fuera del tendón está el pulso. Fíjense que está arriba en el dorso del pie. Sí, vean en la línea donde está señalando ahorita David, donde está señale David, donde estaba señalando. Es arriba, no se vaya tan abajo. A ver, estamos. A ver, ¿dónde está? No, está señalando muy abajo. Ahí donde está la flecha, donde está la línea. Eso. Usted se va hasta abajo y es precisamente lo que no se tiene que hacer. Ahí arriba sí, más proximal. Porque si ustedes le funcionan, vean la foto que está al lado. Si ven los dos dedos que están ahí de ese señor palpando, si usted se va unos 3 centímetros, 4 centímetros más abajo, no lo va a encontrar nunca si exista. Porque ahí la arteria ya se hace acuata y se cambia de posición y se profundiza hacia los metatarsianos en forma de un arco. ¿Sí? Entonces, no muy distal. ¿Sí? La arteria pedia es la continuación de la arteria tibial anterior. ¿Dónde está la tibial anterior? Todos doblen la pierna otra vez y pálpense en la tibia. El borde anterior, el borde que es bien angulado de la tibia. ¿Sí? Doblando la pierna. Ya. Por fuera hay un músculo blandito que ustedes se pueden palpar, ¿cierto? Sí, palpan. A ver, todos, vamos a ver. A ver. Pálpense en la tibia, en la pierna, ¿no? En todo el borde tibial. ¿Ya? Ahí, del borde de la tibia, hacia unos 2 centímetros en la profundidad, o 3 centímetros, está la arteria tibial anterior. La tibial anterior baja por ese borde mismo, atraviesa la garganta del pie, así se llama la garganta del pie,
llega al dorso del pie, y en ese momento que llega al dorso del pie ya no se llama tibial anterior, se llama pedia. Usted puede palpar el pulso pedio y también en algunos pacientes el tibial anterior. ¿Sí? Los dos se pueden palpar. Ya saben que el pedio es la continuación de la tibial anterior. No digo pedial, por favor, no pedial. Ustedes como médicos y peor alumnos míos no pueden decir pulso pedial. Es pulso pedio o dorsal del pie. Cualquiera de los dos términos podemos ser, pero no pedial. Listo, sigamos. Ya, y también tenemos por último el pulso tibial posterior. Bueno, este se encuentra entre el tendón de Aquiles y también el posterior al malleolo interno, como nos decía el doctor. Este no debe confundirse con el pulso del peroné. Entonces, este es identificable en algunas personas. O el pulso peroneo. Ya, la peronea prácticamente. Ya, siga. Y eso sería todo. Ya. Entonces, clarito, ¿no? Ya sabemos dónde palpar, cómo palpar. Y hasta aquí, esas fotos que puso su compañero son claras y son buenas. Insisto en esto. Entonces, ahora, ¿qué van a hacer? Doblen otra vez la pierna. Doblen otra vez la pierna. Vamos, doblen la pierna. Y ahora, el que sí se van a palpar, saquen los zapatos que están con zapatos. En serio, en serio. Y bajen la cámara para ver lo que hace. Los que no están con falda. O las que no están con... Bueno, si alguno usa falda, ya no es mi culpa, pero en tal caso, todos los demás van a bajar la pantalla. Todos. A ver, vamos. Quiero ver. Vamos, Dome, Jocelyn, Luis, Benjamín. Ya. Valeria parece que sí quiere colaborar. Pamela, ni por enterada que estamos en clase. Ya. Eso, entonces. Ahora, ya saben dónde está el pulso, ¿no es cierto? Tibial anterior. Ahora levanten el primer dedo, el dedo gordo. Doblen. Extiendan el dedo. Y ahora van a irse para afuerita y van a palparse el pulso pedio. El pulso pedio, dije, veo que están palpando otra cosa. Por favor. Bueno, ya, entonces, Carolina, ¿se palpó el pulso? Carolina Gómez. Sí. Paul Melgar. Sí. Sí, doctor. Ali Tobar. ¿Sí o no? Ya, bueno, autorizado. Odalis. Sí, doc. Odalis. Doctor. No veo sus puntos, no veo sus pies. No sé Bueno. si se alcance a ver. Bueno, no tanto, pero ya. Entiendo que están preparados. ¿Alguien no se palpó el pulso? Para ya diagnosticarle de pasito de alguna patología. No. Las mujeres pequeñas generalmente pueden no tener este pulso, pero es baja la posibilidad que no tenga este pulso. Puede ser un 5% de pacientes que no se siente el pulso. Ahora, del tibial posterior hay gente que lo tiene y está bien la arteria y está de buen tamaño, de buen calibre, pero hasta un 30% del pulso tibial posterior no es palpable. Es bastantísimo. Muchísimo. Imagínense, de 100 pacientes que tienen el pulso, a 30 no les va a palpar. A pesar que lo tienen, a pesar que si usted le hace un eco o cualquier examen va a estar ahí la arteria en buen estado. Entonces, por eso la palpación de pulsos no es muy confiable. ¿Sí? Y por eso es que una de las cosas importantes de una enfermedad arterial es diagnosticar con algún otro método cuando usted tiene dudas, sobre todo en diabéticos, hipertensos, fumadores, dislipidémicos o en pacientes con sospecha de algún trauma o lesión vascular. Ahí tienen que aplicarle una sonda Doppler, que es parecido al Doppler obstétrico, que es como un marcador, la punta, a diferencia del Doppler obstétrico, que es redondito, y le pone en el sitio donde debería estar la arteria, le prende el aparatito, es un aparatito pequeño del tamaño de un poquito más grande que un celular, pero más ancho, y usted escucha, va en el trayecto de la arteria buscando, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, a algún momento lo va a encontrar. ¿Sí? Listo.
Sigamos. Javier ya terminó. Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, ¿a quién le toca? A mi doc ya lo estoy compartiendo. Ya. Entonces, buenas noches, Doc. Buenas noches, chicos. El tema que sigue a continuación. Perdón, antes de olvidarme, Catherine, perdón. Catherine, ¿Perdón, Doc? antes de olvidarme para todos, cuando van a empezar la exposición, dicen yo me llamo tal y mi tiempo es de tanto. A ver, vamos. Ok, entonces, buenas noches, Doc. Mi nombre es Catherine Aulestia y el tiempo de mi exposición es de 4 minutos. Como les decía, el tema de la exposición es características de las úlceras vasculares. Ya. Entonces, primero las úlceras venosas, perdón. Entonces, primero las úlceras venosas también van a ser conocidas como úlceras de éstasis. Estas van a ser lesiones con pérdida de sustancia que se van a sentar sobre una piel que está dañada. Este daño se puede estar dado por una dermitis secundaria o una hipertensión venosa. Ya, entonces el tema como tal, como les mencioné, era las características y cómo poder identificar este tipo de úlceras. Primero, como les mencionaba, está relacionada con la hipertensión venosa, por lo tanto pueden ser pacientes que tengan antecedentes de 10 o 20 años anteriores que hayan tenido una trombosis venosa profunda por una hipertensión venosa como tal. Las características principales Ya, de este tipo solamente una observación. Pueden ser 20 o 30 años después de una trombosis venosa profunda, pero probablemente hace 20 o 30 años el paciente nunca se hizo un eco, no había quien haga ecos o cosas así. Pero ¿en quién puede usted sospechar? En pacientes que obviamente tienen los cambios tróficos, en pacientes que usted le pregunta, señor, ¿usted estuvo alguna vez hospitalizado por largo tiempo? Sí, doctor, estuve 6 meses en el hospital porque me fracturó un hueso, se me infectó y estuve casi 6 meses. Después me ingresaron y estuve un año más en el hospital. Entonces, esa gente que estuvo mucho tiempo, muy prolongado en los hospitales, generalmente pudieron haber tenido una trombosis venosa profunda que no, ni siquiera fue diagnosticada, porque como estaban acostados, no hizo toda la clínica o pasó por desapercibida por tanto tiempo de hospitalización o por tantas cirugías que tuvo que hacerse. ¿Sí? Ya. Entonces, ojo ahí que es importante el detalle de usted qué pregunta y usted puede preguntar cuando salga. Siga. Ajá, sí, justamente eso les iba a comentar. Importante igual dentro de las características para poder reconocer a este tipo de pacientes, el reconocer los antecedentes que hayan tenido. De ahí como características como tal de este tipo de úlceras, van a ser úlceras en las que, me parece que el doc ya mencionó algo en el primer tema, úlceras que van a conservar los pulsos, vamos a tener pulsos presentes, van a ser úlceras que no son dolorosas, de esta forma las diferenciamos de las úlceras arteriales. Además van a ser de tamaño variable. Sin embargo, nos mencionaba que las úlceras venosas suelen ser más grandes que las arteriales. Pueden ser únicas, pero también se pueden presentar múltiples. Dentro de lo que es la forma, pueden ser redondeadas u ovaladas, pero en general van a ser irregulares. Se va a presentar edema e hiperpigmentación en la zona de la úlcera como tal. Los bordes de esta úlcera van a ser levantados, pueden estar tornados de un color un poco violáceo. Cuando se cronifican, pues se van a hacer duras y se vuelven más pálidas. Y como característica principal, de hecho, una es como que hay las 3 características principales, una de ellas va a ser la producción de grandes cantidades de exudado. Entonces, las 3 principales a tener muy en cuenta va a ser la conservación de los pulsos, el hecho de que no sean dolorosas y la gran producción de exudado como tal para poder reconocerlas. Ya, también tenemos que tener en cuenta que pues las úlceras venosas van a tener etapas de desarrollo y entonces obviamente las características que nosotros vamos a encontrar se van a dar a lo largo de estas etapas de desarrollo. Entonces, por ejemplo, en una primera etapa podemos encontrar lo que es el enrojecimiento e inflamación solamente de la piel. Después puede pasar a una etapa en la que a través de la piel inflamada comienza a salir el líquido, es decir, comienza esto del exudado. Luego pasar a una etapa en la que aparecen pequeñas áreas ya blanquecinas de piel muerta, que es el tejido muerto que va a empezar a ser notorio.
y finalmente llegar a la etapa de encontrar la úlcera formada en la superficie de la herida. Así que Ya, los hallazgos y las... con este gráfico. Perdón, Doc. Una observación con ese gráfico, ¿no es cierto? Eso parece que es el muslo, la rodilla y la pantorrilla, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? Sí, Doc. Ya. Ojo, las úlceras venosas casi nunca están ahí, casi nunca. Y puedo decir, hasta ahora que yo he visto muchísimas úlceras venosas, jamás he visto una úlcera venosa. Jamás. Entonces, ya como usted sabe dónde están las úlceras, tiene que ir buscando gráficos más adecuados a lo real, ¿listo? Porque ahí no va a estar la úlcera. Ya, y tampoco ese gráfico cuadra porque casi siempre alrededor de una úlcera venosa hay la zona de hiperpigmentación que ya hablamos varias veces y siempre está bien hiperpigmentado. Sí, tal vez lo que sí coincide algo es que en la zona central donde va a aparecer una úlcera se vuelve una zona blanca que se llama atrofia blanca, que es una zona donde ya usted como cirujano, como médico general, como médico, donde ve una zona de hiperpigmentación y en la mitad o en alguna parte hay una zona más blanca, sabe que ahí probablemente va a generarse una úlcera. ¿Listo? Ya. Y finalmente, como les mencionaba, dentro de también una característica es que podemos encontrar tejido de granulación. Cuando el tejido de granulación aparece, esto a nosotros nos da un buen indicio de que la úlcera está progresando por buen camino, por así decirlo, y está llevándose a cabo el proceso de cicatrización. Pamela, ¿sabe qué es el tejido de granulación? De granulación, supongo que debe ser en la etapa en la que este tejido está inflamado antes y bueno, lastimado en la parte en la que ya... No, Valeria, Zurita. O sea, Doc, el tejido más es como la transición entre lo que se daría, entre un tejido fibroso que se transforma en granulación, es decir, que ya llega todo lo que sería, comienza a proliferar y comienza a llegar los fibroblastos, que son los principales, colágeno y no me acuerdo qué más. No, Soledad Pazmiño. ¿Me escucha, Ido? Sí. Ya. El tejido de granulación sería como la renovación o el nacimiento de un tejido que se encuentra vascularizado. Sí. Ya, ¿cómo se lo distingue? Es un tejido rojo, de un aspecto rojizo, de un buen aspecto. Se ve como grumitos pequeñitos de 1 milímetro, de medio milímetro. ¿Sí? Ese es un tejido de granulación. Sí, es una fase de la cicatrización adecuada. Generalmente se logra tejido de granulación cuando usted pone al medio de la úlcera que no esté ni muy húmeda ni muy seca. Ahí va apareciendo el tejido de granulación y es una buena señal de cicatrización. Cuando ya haya granulación en el fondo de la úlcera, en la parte central de la úlcera, me refiero cuando digo fondo, en la periferia generalmente ya empieza a aparecer epitelización. Epitelización es piel nueva. Sigamos. ¿Ya terminó? Sí, Doc. Siga. ¿Quién sigue? Yo, María Emilia Bamonde. Hazme host a ti, porfa. ¿A ti? ¿Dice esta host a la Emi? No, aún no estoy. Ya. Ahorita ya está. Está Carly como host. ¿Me puedes hacer, porfa? O habilitarme para compartir. Ya. Ya. Gracias.
Listo. Buenas noches, doctor y compañeros. Mi nombre es María Emilia Bamonde y voy a hablar acerca de las úlceras arteriales. Mi tiempo es de 4 minutos. Las úlceras arteriales en sí se van a definir como lesiones o heridas provocadas por una disminución del flujo sanguíneo o de la perfusión sanguínea que va a llegar a los tejidos distales, y con ello va a disminuir la presión de oxígeno que va a llegar a los mismos. Es por ello que la etiología de estas úlceras arteriales es principalmente la isquemia, aunque también puede ser otros casos como por ejemplo la inflamación arterial y la enfermedad aterosclerótica, que con ello va a conducir a una disminución de la perfusión sanguínea, lo que es la isquemia. El dolor, como ya había dicho también el doctor y mi compañera, en este caso es muy característico. Este dolor es intenso, profundo, invalidante y en algunos de los casos incluso puede llegar a limitar la calidad de vida del paciente. Este dolor va a aumentar sobre todo cuando el paciente se encuentre en posición horizontal. En algunos de los casos, cuando el paciente se encuentre dormido, este dolor puede ser tan intenso que va a despertar al paciente. El paciente, para intentar aliviar este dolor, va a deambular o en algunos de los casos va a dormir con el pie fuera de la cama. También otra de las características es que los pulsos, tanto el pedio, como vimos, el tibial posterior, el popliteo o el femoral, van a estar ausentes, pero dependiendo en qué nivel esté la obstrucción. Ya, entre las otras características que tenemos, la localización va a ser distal, principalmente entre el tercio inferior de la pierna, puede afectar al dorso del pie, como vemos en la imagen. También puede afectar a toda la zona plantar, al talón, al dorso lateral del pie, los espacios interdigitales y los dedos. Asimismo, puede afectar a la porción lateral de la rodilla. Y en cuanto al tamaño y la forma, va a tener un tamaño pequeño, de una forma redondeada, pero que en sus principios puede ser bastante irregular y luego tornarse ya más regular y de forma redondeada. También es superficial y puede presentar una costra o placa necrótica. En cuanto a los bordes, suelen ser lisos y en su mayoría son hiperémicos. La lesión, la piel perilesional, como vemos en la imagen, esta va a tener una característica, un aspecto pálido, brillante, no va a tener la presencia de vello en los lugares que crezcan y además la piel va a estar más delgada. En cuanto a la base o fondo, vamos a observar que existe un tejido de granulación, pero de características grisáceas. El exudado, a diferencia de las úlceras venosas, como ya explicó mi compañera, perdón, aquí no va a existir. Bueno, ¿Perdón? Viva la cumpleañera, no sé qué. Perdón. Bueno, ya, verán, en cambio, en estas úlceras... Verá, sí es verdad que puede haber una granulación si la úlcera está bien cuidada, pero gran parte de las veces no hay ni granulación ni epitelización, ¿sí? Eso sería una úlcera arterial típica. Y lo que pasa en el 90% es que no granulan, no epitelizan. No se cicatrizan solas. Y si es que se cicatrizan solas, se lo hacen muy, muy tardíamente, en mucho tiempo y con muchos cuidados. Generalmente una úlcera empieza a granular arterial, me refiero, cuando el paciente ya fue revascularizado por cirugía endovascular o cirugía abierta. A cirugía abierta me refiero a un bypass, y a cirugía endovascular me refiero a una dilatación con balones y colocación de stents, por ejemplo. Pero así espontáneamente, una úlcera arterial muy difícil va a granular. Porque así es la patología. Porque cuando presentan úlceras está tan alterada la circulación arterial que no existe sangre suficiente para los tejidos. De tal forma que al no haber aporte sanguíneo, no hay cicatrización, no hay migración de todos los factores que participan en la cicatrización de la herida. ¿Listo? No digo que no pase, pero si pasa granulación, si pasa epitelización es porque ya se revascularizó o porque el grado de isquemia no es muy fuerte. Pero lo normal es que sean úlceras secas, pálidas de fondo. Se ve un fondo totalmente seco, sin producción de nada. Ni siquiera se infectan porque ni siquiera hay sangre. La mayoría de veces de úlceras pequeñas ni se infectan. ¿Sí? Y dicho sea de paso,
No toda úlcera significa que tenga que dar el antibiótico. ¿Sí? Si hay signos de infección, del antibiótico. Si no, no. Y eso en todas las úlceras. Es un mal general de la clase médica, al menos aquí en el Ecuador. Ven apenas una úlcera de antibiótico. Ese es el factor de riesgo principal para que terminen en amputaciones. ¿Sí? El dar antibióticos, porque si usted da antibióticos, otro médico lo va a ver y también le va a dar antibióticos y el paciente y la vecina ya le recomendaron algún antibiótico y el de la farmacia también otro. Entonces, cuando ya tengan una infección, ya no va a ser por un germen sencillo, sino por un germen complicado. ¿Sí? Acuérdense que estas úlceras son hiper, mega dolorosas. Sí. Normalmente cuando ya hay ulceraciones, a veces en algunos pacientes se puede ver gangrena de distal, por ejemplo, de un dedo. ¿Sí? De la falange distal o de todo el dedo, por ejemplo. Sigamos. En cuanto al exudado, como ya habíamos visto, aquí no va a existir exudado. Sin embargo, puede ser un sangrado mínimo siempre y cuando se manipule esta lesión. Y el edema suele presentarse por la posición en declive que el paciente presenta a su miembro para tratar de aliviar el dolor. Esto también nos decía que las úlceras normalmente son muy pequeñas, y como producto de un traumatismo leve, por presión o por algunas lesiones, que va a seguir aumentando su diámetro, por así decirlo, debido a lo que ya nos mencionó el doctor, porque no tiene el flujo suficiente para los requerimientos que se necesitarían de una cicatrización adecuada. Listo, eso es todo. ¿A mí me puedes hacer a mi host, por fin? Sí, ya te hago. A ver. Ya. Listo, bueno, mi nombre es Daniela Bautista y yo les voy a hablar sobre la circulación mayor y menor. Espérenme un ratito. Quiero saber una cosa. Jessica Gómez. ¿A qué se refiere el término isquemia en medicina? Sí, Doc. Ahí sí, Doc. ¿A qué se refiere el término isquemia en medicina? Es a la muerte, o sea, es a la destrucción de, a ver, sí, a ver, es la falta de perfusión sanguínea, la falta de irrigación, la falta de perfusión sanguínea. Ya, bueno, al último, como en el boli. Ya, es la disminución de la perfusión, ¿sí? A eso se refiere la isquemia. ¿Ya? Entonces, no me harán como, bueno, ya, listo. Entonces, ahora, la isquemia puede ser aguda y crónica en los miembros inferiores, puede ser crónica reagudizada también. Entonces, aguda o crónica. No vamos a hablar de eso ahora porque no es el tema. Pero una úlcera arterial es la última etapa, junto con la gangrena, de una enfermedad arterial periférica que tiene 4 grados. El grado 1 son pacientes asintomáticos, el grado 2 son pacientes que tienen una claudicación intermitente, que significa que el paciente camina, se detiene y camina. ¿Y por qué se detiene? Porque le duele mucho la pierna o la pantorrilla. El grado 3 es dolor en reposo. La circulación no le alcanza ni siquiera para el reposo y puede que genere dolor. La falta de circulación genera dolor. Y el grado 4 es úlcera, necrosis o gangrena. Eso de la enfermedad arterial periférica, y esa es la clasificación de Rutherford que vamos a hablar y que en algún examen de ley les va a tocar. Así que es la primera vez que les menciono y les voy a mencionar bastantes veces, así que no tienen derecho a equivocarse en esta pregunta. Obviamente no les voy a preguntar así de fácil cuál es de grado 1, de grado 2, de grado 4. No, se le va a poner un caso clínico para que usted analice qué grado es, y no es un caso clínico que sea así. Paciente con una úlcera de 2 centímetros en el dorso del pie, ¿qué grado de la úlcera es? No, tiene que ser algo más elaborado. ¿Listo? Ya. Entonces, ahora sí, ¿a quién le toca? A mi doc, Daniela Bautista. Ya. ¿Cuánto tiempo tiene? 3 minutos. Ya, Ya, listo. Yo les voy a hablar sobre la circulación mayor y menor.
Bueno, para empezar, bueno, la función principal del sistema cardiovascular es el transporte. Entonces, la sangre va a actuar como un vehículo. Este va a ser de oxígeno, nutrientes, desechos, hormonas, entre otros. Bueno, el sistema vascular posee válvulas unidireccionales y, bueno, este es un sistema de tuberías grandes y pequeñas. Bueno, estos son los vasos sanguíneos donde va a circular la sangre. El corazón posee cuatro cámaras, o también denominadas cavidades, 2 aurículas, la izquierda y la derecha, y 2 ventrículos, el izquierdo y el derecho. Cada cámara va a tener sus orificios y las aurículas son principalmente cámaras receptoras y los ventrículos van a ser cámaras que descargan. Entonces el corazón, funciona como una bomba doble. El lado derecho del corazón va a trabajar como una bomba del circuito pulmonar, entonces a esta la denominamos circulación menor. En cambio, el lado izquierdo del corazón va a trabajar como una bomba del circuito sistémico y a esta se la denomina circulación mayor. Ya, listo. Bueno, voy a empezar a explicarles la circulación. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar que tenemos sangre desoxigenada. Entonces esta va a entrar por la vena cava superior y la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. Luego la aurícula va a contraerse y por la válvula tricúspide va a pasar al ventrículo derecho. Una vez en el ventrículo derecho, este se va a contraer y mediante la válvula pulmonar va a salir hacia la arteria pulmonar izquierda y derecha, respectivamente, hacia los pulmones. En los pulmones va a haber la oxigenación por el intercambio alveolo-capilar. Entonces aquí esta sangre desoxigenada se va a oxigenar. Una vez que esta ya está oxigenada, va a pasar por las vénulas y por venas hasta llegar a la vena pulmonar. Entonces aquí tenemos cómo va desoxigenada. Ay, perdón. Cómo desoxigenada va hacia los pulmones y cuando ya ocurre el intercambio gaseoso, ya llega acá hacia la vena pulmonar. Una vez en las venas pulmonares va a entrar la aurícula izquierda. Cuando ya entra la aurícula izquierda, esta se va a contraer y mediante la válvula mitral va a salir al ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, estas van... Espera un momentito. O sea, solo como recomendación. Muchos gráficos, mucho movimiento, confuso. Probablemente solo con el gráfico primero, donde están los nombres, hubiera sido mejor su presentación. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Ya. Bueno, pregunta para... Javier. No, Nicole Trujillo. Doc, no le escucho. Si es que tenemos un trombo en una vena, por ejemplo, una vena femoral o una vena poplitea. Sí, eso es una trombosis venosa profunda y edémito, ¿cierto? Entonces, en términos generales ya deben saber eso. Si es que el trombo emboliza, se vuelve un émbolo, ¿hacia dónde se va ese émbolo? En la vena femoral o poplitea. ¿Puede llegar hasta el pulmón? Listo. Ahí tiene el gráfico. Vamos a ampliar el gráfico si usted puede ampliarlo. Donde está el gráfico, donde está con los nombres en español, ¿no es cierto? El gráfico grande. ¿Algo más grande? Si puede ampliarlo solo ese sería mejor y excluye eso que es confusión. No son malos gráficos, pero en la misma diapositiva son pésimos. Ya. Entonces ahora explíquenos cuál es el trayecto. No usted, sino la compañera a la que le pregunté. Vamos. No, Doc, le escuché, ¿no es cierto? Me dijo vena poplitea femoral, ya. De lo que recuerdo, por el trayecto tiene que llegar, por lo que es venoso, tiene que llegar hacia la aurícula derecha. Ya. ¿Por dónde? Bueno, empezaría el trayecto por la parte de abajo porque el trombo se generó en las extremidades inferiores. Perfecto, ya. De ahí sube por... Ya, de ahí tiene que ir subiendo bueno, si es que es la vena femoral, pues por la vena femoral, va subiendo, y me parece que, a ver, sí, va subiendo, ¿no es cierto? De ella se va comunicando con las
Se va comunicando otra cosa, tiene que seguir el trayecto hasta que llega hacia el corazón. O sea, por todas las venitas. Luis, Luis. Yo pensé que estaba dormido. A ver, Luis, por favor, ayúdele a su compañera. Ya, Doc, o sea, sí, como está localizado en, en las venas. No sé por qué su compañera no vio el gráfico, porque ahí dice clarito. Dice, o sea, o sea, ya va a subir a través de la vena femoral. Eso. Y de aquí se va a subir hacia la vena cava inferior. Y Bueno, ahí ya perfecto, llega la aurícula derecha. Llega a la vena cava inferior y de ahí llega la aurícula derecha. Antes de llegar a la vena cava inferior, si sale de la femoral común, por ejemplo, pasa por la ilíaca externa, después por la ilíaca común y llega a la vena cava inferior. ¿Sí? Si llega a la vena cava inferior, ¿a dónde va a ir? Usted mismo. O sea, de ahí al sistema porta. No. O es que de ahí ya va la aurícula. Voy a fingir que no escuché eso. Ya, ahí está el gráfico. de la vena cava inferior. O sea, va de la vena cava inferior, llega hacia la aurícula derecha. Y de ahí de la aurícula derecha pasa hacia lo que es el ventrículo derecho y de ahí a la... Por favor, la persona que está con el control de la flecha, tenga la bondad de señalar lo que su compañero está diciendo. A ver, sube, el émbolo va a ir por la vena cava inferior, de ella a la aurícula derecha. ¿Y a dónde se va? De ahí pasa hacia lo que es el ventrículo derecho, Doc. Perfecto, ¿de ella a dónde se va? De ahí entonces ya hay la contracción y pasa hacia la válvula pulmonar y de ahí ya se dirige a las arterias pulmonares y de ahí hacia la circulación pulmonar. Perfecto. Ya. De ahí ya se aloja el émbolo y ya va a producir lo que es la trombosis pulmonar. La embolia pulmonar. Trombosis cuando se genera in situ. Digamos que ahí de esa arteria pulmonar se genera in situ, ahí sí es una trombosis, pero esto es una embolia. El caso que pusimos es una embolia. ¿Estamos claros? Entonces va a producir hipotensión si es que es una embolia pulmonar con compromiso hemodinámico, taquicardia, shock, si es que es un gran émbolo. Por ejemplo, un gran émbolo que obstruye la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar, sí, ahí va a producir un montón de síntomas severos, incluso puede producir la muerte del paciente por sobrecarga derecha. ¿Sí? Entonces, porque la sangre sigue llegando, pero no se puede seguir despachando, no sigue circulando. ¿Estamos claros? Ahora, existe un gran error, probablemente, no sé por qué, pero puede ser porque no se sabe esto, que es tan básico y tan sencillo, y eso cuántas veces hemos visto en anatomía. ¿Cuál es el error? Que dice, hay algunos médicos que dicen, tiene una trombosis de venosa profunda, ay, cuidado, le va a dar una embolia cerebral. Ya se fregó. ¿Qué opina usted de esto, Araceli Tibán? De que se produzca una embolia cerebral o una trombosis cerebral, ¿no es cierto? O sea, la trombosis, como usted mencionó, las trombosis se dan... Escúcheme, por favor. Desde una trombosis venosa profunda, ¿se puede generar una embolia cerebral o no? O sea, la embolia se podría producir una embolia cerebral si es que el trombo en sí viene desde otra sección. ¿Qué sección? Una embolia, pero podría ser puede formarse desde el corazón tal vez y puede subir por las... Mire, ahí tiene un gráfico tan grande que está en... O sea, mejor que eso ya no va a encontrar en el mundo. Mejor polla que eso ya no hay. Podría, como mencionaron mis compañeros, subir por la... Este gráfico, no lo que mencionaron sus compañeros. Bueno, por la aurícula derecha, de igual sigue el mismo trayecto, la pulmonar y... Sí, a ver, vamos. No, te perdí usted. A ver, Pamela, vamos, Pamela. ¿Cuál es la patología más frecuente, hablando de las arritmias cardíacas? Lo que se le viene de golpe a la mente. Vamos, María Emilia.
Se le ocurre. La fibrilación auricular, Doc, ahí se puede producir un trombo que viaje al ventrículo izquierdo y de ahí ya. La auricular puede producir un émbolo. Puede producirse un trombo local si se genera ahí, pero el rato que viaje ese trombo se llama émbolo. Continúe, ¿cuál sería el trayecto? De la aurícula izquierda pasaría el ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta y ya se seguiría el camino. Puede irse a miembros superiores o a la cabeza, que es del Ajá. 30% de las posibilidades. El 60% va a miembros inferiores. ¿Sí? Un 10% va a la cabeza, un 15% va a los miembros superiores, un 10% se va a la renal o a la mesentérica, por ejemplo, y el 60% a miembros inferiores. Y produce una isquemia aguda, un dolor intenso, súbito, muy importante, por ejemplo, si es que es una arteria poplitea o una femoral. Súper intenso, súper agudo, eso se conoce como isquemia aguda. ¿Sí? Usted tiene que saber diagnosticar porque apenas el paciente tiene 6 horas en términos generales para que ese émbolo sea extraído o lisado. ¿Sí? 6 horas. Si usted en 6 horas no le diagnosticó y lamentablemente estuvo en sus manos, puede recibir una enorme demanda y hacerse famoso rápidamente. Entonces, de hecho, recién operé una amputación de un paciente que ya ni siquiera tuvo condiciones como para revascularizar el día domingo, el día sábado. Tuve que amputarle. ¿Ya? Entonces, bueno. Entonces, esa confusión de que por una trombosis, por unas venas varicosas, peor todavía, unas venas varicosas pueden haber una embolia cerebral, olvídese. Las venas varicosas ni siquiera cuando se trombosan llegan a producir en gran número de veces trombosis venosa profunda. Las venas varicosas son del sistema superficial, sí, es una trombosis venosa superficial. Rara vez una trombosis venosa superficial puede generar trombosis venosa profunda. Y rara vez las varices pueden trombosarse, ¿sí? A pesar de lo que se cree lo contrario. Y dicho sea de paso, ahorita aprovecho. Eso les voy a decir varias veces, ojalá hasta que se aprenda. Algo tan sencillo. Para la enfermedad venosa crónica, es decir, venas varicosas de miembros inferiores, no sirve la aspirina. Es otro error común de los médicos. Tiene varices, toma aspirina. Nada que ver, no le dé nada, no le haga gastar plata. No le haga favorecer la aparición de úlceras o duodenales o gástricas, generalmente duodenales más que gástricas. Claros. Entonces, ahora sí, una exposición chévere como para desenvolverse súper bien, termine bien. Por favor, Daniela. Daniela. Bueno, entonces, una vez cuando la sangre ya llega por la sangre oxigenada llega por la vena pulmonar, esta va hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa a la... digamos pasa venas pulmonares, ¿no? Porque son varias, hay varias, ¿cierto? Entonces no digamos sí, la vena pulmonar, veo 4. son 4. Incluso se ven los orificios de llegada. Sí. Sí. A ver, ¿dónde están? 1, 2, 3, 4, ¿sí ve? La llegada a la aurícula izquierda, por favor. 1, 2, 3 y 4. Y te ve el orificio de llegada en la aurícula izquierda, por favor, señale. Adentro. Sí, aquí está. Ahí se cambió. Sí, aquí están los orificios de llegada. Y entonces una vez que llega la sangre oxigenada, pasa por la válvula mitral, se contrae, pasa por la válvula mitral al ventrículo izquierdo. Compañero, estamos hablando de la sangre, no de los émbolos, ¿no? No se vayan a confundir, sí, por favor. Es de la sangre oxigenada. Entonces, esta se contrae y va a pasar hacia la aorta. Entonces, la aorta se divide en aorta ascendente, descendente y el arco aórtico. Entonces, aquí es cuando la sangre ya se va a distribuir hacia todo nuestro cuerpo, extremidades superiores, extremidades inferiores. Gracias. Ya, chévere. Entonces, ahora, eso es lo términos bien generales, ¿cierto? Entonces, si es que el paciente tiene una trombosis venosa profunda, la posibilidad es de una embolia pulmonar, no de una trombosis cerebral arterial, negativo. Pero si el paciente tiene fibrilación auricular, puede terminar en una isquemia aguda de la extremidad por oclusión de una arteria, por ejemplo, una poplitea o una femoral, o una oclusión de una arteria carótida, que podrían desencadenar un evento trombótico cerebral. Claro que no es la única causa, hay más causas. Sí. Otra causa de embolia arterial podría ser, por ejemplo, un aneurisma de la aorta que genera trombos locales y que puede generar
embolia y oclusión aguda distalmente. Ya, queda claro entonces que no me van a interconsultar por sospecha de isquemia cerebral por una trombosis venosa profunda. Sí. Entonces, doctores, vamos a terminar ahí la clase. ¿Listo? Ya. Entonces para la próxima clase, van a leer las fases de cicatrización de las úlceras. ¿Listo? Y solamente les voy a hacer una pregunta para ver qué tal atención pusieron. Una pregunta. ¿Cómo era el fondo en una úlcera venosa crónica? ¿Quién va a ser el favorecido? Doménica Pilco. No, Jacqueline de Montesioca no nos ayuda. Vamos, Jacqueline. ¿Cómo era el fondo en una úlcera venosa de las que hablamos, pero una úlcera venosa antigua, una úlcera de mucho tiempo? Jacqueline. Era una úlcera que no tenía tejido de granulación. Y que, y que no iba a epitalizar, sí, epitalización. Y eso principalmente. Ya. Catherine, ayúdele. Catherine Aulestia, ¿usted qué expuso eso? Vamos, Catherine, vamos, Catherine. Catherine. Bueno, entonces, ¿quién le quiere ayudar a Catherine? Vamos, chicos, alguien, vamos. Doc, no sé si esté correcto, pero lo que escuché es que en las etapas Katy mencionó que habían zonas blancas y que eso se iba a llamar atrofia blanca después de lo que usted mencionó. No, porque más bien la atrofia blanca es otra cosa, es una zona donde usted sabe que se va a desarrollar una úlcera en el futuro. Es una zona central blanca dentro de una zona periférica hiperpigmentada. Entonces ve una gran zona hiperpigmentada y en el centro puede ver una zona chiquita, una zona blanca de piel. Eso es una atrofia blanca. Pero no es una úlcera. Después viene la úlcera. En esa atrofia blanca puede venir una úlcera. ¿Sí? La úlcera venosa, como ya dijimos, no es muy exudativa. ¿Y qué es lo característico en los pacientes con una úlcera que lleva 2 años sin cerrarse, que ya buscó miles de médicos, que ya se fueron un médico y otro médico y otro médico y nadie le ayudó? Esas úlceras, su fondo se hace fibrótico, duro. Ahí sí tiene una úlcera, no es una atrofia, porque ya existe úlcera. No es un cambio ulcerativo previo a la úlcera, no, porque tiene una úlcera. Y es más, en este caso es crónica. El fondo es blanquecino, pero no es una úlcera, pero no es una atrofia blanca. Sí, se vuelve medio blanquecino, pálido en realidad, es el término que deberíamos usar. Es un fondo pálido y seco, fibrótico, duro, ¿sí? Cuando la úlcera no es tan antigua, no es así, más bien es medio rosado, a veces se ve zonas de tejido celular subcutáneo muerto, pero no es duro, no es pálido, más bien es amarillento cuando es media reciente la úlcera, es un poco reciente. ¿Listo? Entonces está clara la diferencia. Ya, listo. Daniela Tinillo, que no... Aquí estoy. Que no habló. Entonces, para la próxima, usted va a hacer acuerdo de que va a ser la mala de la próxima clase. Usted va a ser la que haga acuerdo de lo que les mandé a estudiar. ¿Listo? Listo. Entonces va a decir, doctor, acuérdese que tenían que tomarnos una lección. ¿Listo? Ya, de que delegada de mala. Ya, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Gracias, saludo con todos y esperemos que les vaya súper bien este semestre. Muchas gracias, Gracias, doctor. Hasta luego.